Escuchemos atentos la buena noticia de nuestra salvación, anunciada en Cristo, que viene a liberarnos, purificarnos y ofrecernos su amor misericordioso y redentor. En pie escuchamos el Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los fariseos y los escribas le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poderlo acusar. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete ya y no vuelvas a pecar más. Palabra del Señor. Cuando meditamos el pasaje del Evangelio de hoy, nos damos cuenta de la profundidad inmensa e incomparable del amor de Jesús. Cuántas locuras ha hecho Jesús por amarnos hasta el extremo. Definitivamente, meditar este pasaje, al meditarlo constatamos que Él está loco de amor por la humanidad. En esta ocasión vemos cómo Él mismo se juega la vida por una muchacha acusada de adulterio. Es una escena de una terrible tensión. Es un enfrentamiento de poderes. El mal frente al bien. Lo viejo frente a lo nuevo. El poder de la ley frente al poder del amor de Dios. Según lo descrito por San Juan, fueron los escribas y los fariseos, los especialistas de la religión, quienes llevaron arrastrando hasta Jesús a una pobre muchacha que fue encontrada en evidente adulterio. Es decir, según estos señores especialistas de la religión,
a esta muchacha la encontraron en el acto. Es evidente y es claro. No hay nadie que pueda contradecir el testimonio de estos hombres. Estas autoridades, sintiéndose muy justos, muy correctos, arrastran a la pobre muchacha, pero no para hacerle justicia. Ellos estaban más interesados en hacer caer en una falta a Jesús que en castigar a aquella asustada y humillada mujer. Ella fue solamente una carnada, un medio que le servía para atrapar a Jesús. Jesús mira, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Notemos que en ningún momento se habla del adúltero que estaba con ella cuando la encontraron en evidente adulterio. La ley ordenaba apedrear a los dos. Levítico 20:10. Eran los dos los que tenían que ser apedreados. Sin embargo, del adúltero nadie dice nada. Notemos además que a ella nadie le pregunta nada. No le dan la oportunidad de hablar, de defenderse, de presentar testigos. Ella ya está condenada a muerte. Hábilmente aquellos hombres han puesto a Jesús entre la espada y la pared. Esa mujer, según la ley, debía de morir. Si Jesús responde que la apedreen, dejará de ser para todos el profeta de la compasión. Ya no va a ser más el profeta de la misericordia, porque estará contradiciendo el evangelio del perdón que ha predicado. Jesús entonces dejará de ser el profeta de la misericordia de Dios. Si dice que no la apedreen, estará contradiciendo y violando la ley de Moisés, ley que era intocable para los judíos, y entonces deberá ser apedreado Jesús también con la muchacha por herejía. En esta escena están frente a frente la miseria, el vicio, el pecado, la necesidad, la debilidad de una pobre muchacha, frente al profundo amor misericordioso de Jesús. Aquellos hombres religiosos ya la habían condenado, pero ¿es esta la última palabra de Dios para esta muchacha pecadora? Ahí están frente a frente la ley de Moisés, la ley del amor que ha predicado Jesús. Ahí están frente a frente el escándalo, la hipocresía y la necedad de las voces acusadoras de los que se creen intachables, y el silencio, la mirada insondable de Jesús, que conoce hasta los rincones más profundos del corazón humano. Te pregunto, ¿cuál es tu posición frente a Jesús? ¿La de la mujer pecadora que humillada espera y confía en la misericordia? ¿O la actitud de los buenos, que por ser buenos se constituyen a sí mismos en jueces de los demás? Jesús los mira, no dice nada, se agacha, escribe en el suelo. ¿Qué habrá escrito Jesús? ¿Acaso escribió con su dedo los 10 mandamientos? ¿O escribió los nombres de los acusadores que tenía enfrente y les hizo una lista de sus pecados? ¿Habrá hecho un recuento de la historia de la pobre muchacha? ¿Qué escribió Jesús? No se sabe, nadie lo sabe. Quizás les estaba diciendo con este gesto a los fariseos y escribas que sus vidas de fe, así como las llevaban, se parecía a un puñado de palabras escritas en la arena. Pronto las borra el viento y quedan en la nada.
¿Quién sabe qué habría escrito Jesús? Lo cierto del caso es que mientras Jesús escribía, los fariseos insistían en su absurda necedad. Jesús, ¿tú qué dices? Respóndenos, Jesús, cae en la trampa, Jesús. Si la defiendes, vas a ser reo de muerte y te mataremos con ella. Y si la acusas, ya no vas a ser más el Jesús misericordioso. Cuando parece que no hay salida ni para Jesús ni para la muchacha, Jesús se levanta revestido de su majestad, le repugna tanta hipocresía y solo dice una frase que lapida la falsedad, la falsa religiosidad de aquellos hipócritas. Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y añade San Juan, se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. No hizo falta decir nada más, todos se sintieron lo suficientemente aludidos. Horrorizados, todos vieron todos sus pecados desfilando en sus conciencias y ninguno tuvo valor para tirar la primera piedra. Y dice San Juan, al oír estas palabras comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta dejar solo a Jesús con la mujer que estaba de pie junto a él. Aquellos cobardes que llegaron pavoneándose con un valor que no les pertenecía, ¿cómo se retiran? Avergonzados. Llegaron como una sola manada de fieras sedientas de sangre y se marchan uno a uno sonrojados. Llegaron armados con palos y piedras y se retiran totalmente desarmados. De pronto se hizo el silencio de Dios. No quedó nadie en la explanada del templo, a excepción de la mujer pecadora y el único que nunca tuvo pecado y que pudo tirar la piedra, pero no la tiró. Los acusadores se han retirado, pero la mujer no se ha movido. Pareciera como si ella necesitara escuchar algo más. Ella humildemente se somete al juicio de Jesús, el Señor de la misericordia, y espera en Él. Entonces Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó, nadie, Señor. Y Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Vete en paz y ya no vuelvas a pecar. Jesús es claro, aquella condena de muerte no viene de parte de Dios, por muy religiosos que fueran aquellos que la estaban condenando. Es que Dios no quiere la muerte del pecador, quiere su redención. Por eso Jesús le ofrece a la muchacha no sus piedras, ¿qué le ofrece? Su perdón, su misericordia, al mismo tiempo que la invita a no pecar más. Jesús confía en que Dios puede hacer de ella una mujer nueva y confía en ella. Por eso espera en silencio, no hace preguntas indiscretas, no se fue por todo el pueblo a decir, se dieron cuenta que esta mujer estaba en adulterio. Él solo confía y espera. Jesús nos perdona y nos da la oportunidad de enmendar nuestros errores, reconocer nuestras faltas y comenzar de nuevo. Él no nos va a hacer preguntas indiscretas, Él esperará en silencio. Esta es la buena noticia de Jesús. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ninguno, hermanos y hermanas, ninguno de nosotros en absoluto, por más dinero, por más poder, por más puestos y títulos pomposos que se tengan, por más justos, por más misas a las que vengamos, por más que vengamos aquí a comulgar y nos demos por el pecho con una piedra, y por más religiosos que fuéramos, ninguno de nosotros puede tirar la primera piedra, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Solo Jesús en aquel lugar era el hombre que podía haber lanzado
la primera piedra y la tiró. No lo hizo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para andar apedreando a los demás? ¿Quiénes nos hemos creído para constituirnos a nosotros mismos en jueces de los demás? ¿Cuántas piedras hemos lanzado a lo largo de nuestras vidas? ¿Cuántas veces nos hemos apedreado a nosotros mismos por un pecado cometido que no nos perdonamos? Y ahí estamos tirándonos piedras a nosotros mismos porque fallamos, nos equivocamos y pecamos. Jesús hoy también guarda silencio, nos mira, te mira y escribe en el suelo. Él nos invita a hacer silencio, a callar tanto alboroto interior, a dejar de lado ya los chismes, las críticas, los prejuicios que tanto daño nos hacen y a mirarnos por dentro. Miremos nuestros corazones. ¿Será que son más grandes mis pecados que los de aquellos a quienes yo ando juzgando y criticando severamente? Veamos ya nuestro corazón. Dejemos ya de estar viendo el corazón de los demás y reconozcamos humildemente que también nosotros necesitamos el perdón de Dios. Todos necesitamos el perdón de Jesús. Miremos nuestros propios pecados, pero no nos vayamos. Sometámonos como aquella humilde mujer al juicio de la misericordia divina. Nos dice el Evangelio que aquellos fariseos no pudieron tirar las piedras sobre la muchacha, acusados por el peso de sus pecados, y se fueron, se marcharon. Si ellos se hubieran quedado, ¿qué hubiera pasado? Ellos también hubieran sido perdonados, habrían sido partícipes de la misericordia de Jesús, pero ellos se fueron, arrastrando el peso de sus muchos pecados. No nos vayamos avergonzados o apesadumbrados, quedémonos junto a Jesús, esperando en su amor, en su perdón, en su gracia, en su misericordia. Nos enrumbamos ya hacia la Semana Santa. Fijemos bien la mirada en Cristo Jesús, nos dice San Pablo en la segunda lectura, y aunque estos días ya próximos a la Semana Santa e incluso el Domingo de Ramos tengamos aquí los veranos toreados y las fiestas de Upala y todas sus cosas que trae esto, no nos desenfoquemos, no perdamos por el escándalo que nos hacen en el pueblo, no nos perdamos de estar centrados en Jesús. No habrá un cambio en nuestras vidas si no hay un encuentro personal con Jesús. Los que se han ido a encontrar con los toros, ya pasaron 3 ambulancias para el hospital, ¿verdad? Ahí volados, a saber cuántos ya están medio quebrados en el hospital. No nos basta con saber mucho acerca de Jesús. Debemos de experimentar la fuerza de su resurrección. Debemos dejarnos conquistar por su amor para poder amar y perdonar a nuestros hermanos como Él nos amó, como Él nos perdonó. Alabado sea Jesucristo.